La tasa oficial de inflación de los alimentos y los comestibles, que actualmente sitúa en el 12 y el 14% respectivamente, no cuenta toda la historia. Lo que los consumidores ven cuando van al supermercado es profundamente preocupante. Un nuevo informe publicado por el New York Times revela que los compradores denuncian subidas de precios del 50 al 70% en sus supermercados locales. Susan Palach, una administradora de fincas de Marina del Rey, California, dijo que en su Costco local un paquete de 5 costillas cortas cuesta casi un 70% más que hace un año, saltando de unos $60 a $200 el mes pasado. Le dije a mi marido que no volveríamos a comer costillas cortas. En una tienda de Elizabeth, Nueva Jersey, Haggardale, una compradora de Instacart de 35 años, señaló que un solo paquete de mezcla para bebidas en polvo que antes se vendía a 25 centavos se disparó a 56 centavos, más del doble de precio. Esto de la inflación es un verdadero problema. Cuando pagas el doble por llenar el depósito de gasolina y el doble por todo, tienes que decirte a ti mismo, bueno, ¿puedo realmente permitirme comprar todo lo que necesito? A medida que los alimentos básicos se enfrentan a una espiral de precios, cada vez más personas se ven obligadas a recortar sus gastos para poder llegar a fin de mes. Para Angie Goodman, una ama de casa de Culver City que normalmente comía carne una vez a la semana, los recientes picos que han hecho subir el precio del bistec en un 50% significan que quizá solo pueda comer carne una vez al mes. Goodman, de 54 años, señaló que gana menos de $15 por hora, una cifra que se ha mantenido estancada mientras el coste de la vida sigue subiendo a cada mes. Las cosas básicas son muy caras, dijo. Estoy pidiendo préstamos adicionales para pagar mis gastos. Estoy llegando al límite de mis tarjetas de crédito. En las últimas semanas, los compradores furiosos han inundado internet con historias sobre el impacto del aumento de los gastos cotidianos en sus familias. Uno de ellos compartió sus compras en Reddit, escandalizando a los demás en una cesta de solo 15 artículos por más de $50. Cuando vi la factura, definitivamente sentí que Estados Unidos se está volviendo demasiado caro, incluso para cubrir las necesidades básicas, escribió. La mala noticia es que se espera que la próxima ola de aumentos de precios refleje el efecto dominó de más de 24 meses de interrupciones en nuestra cadena de suministro de alimentos y nuestra producción agrícola nacional. En pocas palabras, preparen sus carteras porque se avecina otro golpe. Algunos de los principales proveedores de alimentos del país, agricultores, expertos de la industria, supermercados, directores generales y cadenas de restaurantes están haciendo sonar la alarma sobre las subidas de precios en invierno. A principios del mes pasado, Kraft Heinz, Tyson y Campbell Soup advirtieron que subirían los precios de una serie de productos, debido al aumento de los costes de la mano de obra basado en ingredientes y transporte. Según el Wall Street Journal, los establecimientos de comida rápida como McDonald's, Shake Shack y Cracker Barrel también han dicho que repercutirá el aumento de los costes a los consumidores en estas fiestas. La inflación es real y no va a mejorar pronto en el negocio de la restauración, dijo el director general de Shake Shack, Randy Garutti. Campbell Soup acaba de revelar sus planes de subir los precios por cuarta vez este año, ya que el aumento del coste de algunos productos está perjudicando las ventas a los baby boomers, señaló su director general Mark Klaus. Conocemos la presión que sienten los consumidores, dijo Klaus, argumentando que no saben qué más pueden hacer para sortear el actual entorno económico. Además, Tyson Foods dijo que se avecina otro aumento del 24% en los precios de la carne de vacuno antes del fin de año a partir de este mes. Y Sanderson Farms, el tercer mayor productor de pollo del país, dijo que el coste de sus productos va a subir un 34% durante este último trimestre. El fabricante y procesador de alimentos Hormel Foods compartió el pronóstico aún más alarmante. Dado que los precios del maíz y la harina de soja para la alimentación del ganado aumentaron más del 125 y el 40% respectivamente, los precios en la tienda van a subir en consecuencia este invierno. Si los precios de los cereales, de las harinas a base de cereales y de la carne en nuestros supermercados locales absorben incluso una fracción de estas subidas, esto significa que todos estamos en graves problemas. Según un análisis del economista principal de Moody's Analytics, Ryan Sweet, el hogar estadounidense medio ya se vio obligado a gastar $500 más al mes en alimentos.
Está preparado para ver cómo su factura de la próxima compra se duplica, triplica y alcanza cotas estratosféricas en los próximos meses, porque más de 1 de cada 5 hogares estadounidenses no lo está. Una encuesta publicada ayer por el Instituto Urbano y la Fundación Robert Wood Johnson reveló que el 22% de las familias estadounidenses declararon que su seguridad alimentaria en septiembre va a caer. Con los precios de los alimentos disparados al mismo tiempo que muchas de las disposiciones de ayuda para la pandemia han finalizado, muchas familias y personas han luchado para poder permitirse una alimentación suficiente. Jamie Bassell, director de programas de la Fundación Robert Wood Johnson, señaló en un comunicado que es necesario poner en marcha inmediatamente políticas que garanticen que todos los habitantes de todas las comunidades de Estados Unidos, especialmente nuestros niños, tengan un acceso equitativo a alimentos sanos y asequibles, subrayó. Las perspectivas no son tranquilizadoras. Creo que los precios de los alimentos van a seguir aumentando probablemente durante un buen año y medio, alerta Phil Lampert, fundador de Supermarket Guru. En la misma línea, el director general de los supermercados insta a los estadounidenses a comprar ahora porque la inflación de los alimentos no hará más que empeorar. He visto que los aumentos de precios se han producido durante todo el año entre los aumentos de precios y la inflación de las mermas, donde antes eran 32 onzas y ahora van a ser 28 onzas. Se trata de un aumento de entre el 10 y el 50% en los precios de los alimentos, añadió posteriormente. El experto de la industria alimentaria animó a los estadounidenses de todo el país a abastecerse de sus productos favoritos para obtener un mayor rendimiento de su inversión, especialmente si los precios se disparan durante la temporada navideña. Incluso el Departamento de Agricultura dice que se espera que todas las categorías de alimentos aumenten a medida que nos acercamos a finales de 2022. Y sí, eso se suma a las subidas de precios de los alimentos que los consumidores ya se han visto obligados a soportar durante todo el año. Los que trabajan en la industria están muy frustrados con la situación, especialmente cuando se les culpa de los aumentos de precios que están fuera de control. En un video reciente, un agricultor enfadado explica por qué su factura de la compra seguirá subiendo. Holly Binal, que gestiona la granja familiar, utiliza su cuenta de TikTok para explicar por qué los agricultores ven el oscuro horizonte que les espera a los compradores en las tiendas de comestibles. Hay cosas que tenemos que comprar para seguir funcionando, dijo Binal. Hay algo que tenemos que comprar que hace 2 años nos costaba $24, el año pasado unos $46 y este año nos cuesta $96. Es un aumento del 40% en los últimos 24 meses. Otro agricultor local estaba ahogado por el coste de alimentar a su ganado. $8,000 al mes, reveló Binal. Por favor, entiendan que los precios de los alimentos van a subir. La gente quiere actuar como si fuera culpa del agricultor. No es culpa del agricultor. Apenas conseguimos cultivar las cosas para que ustedes puedan conseguirlas en estas fiestas. Con creciente desesperación añadió: chicos, esto no va a desaparecer. Dejen de meter la cabeza en la arena y de pensar que todo va a ir bien. No va a ir bien, dijo. La verdad es que, al igual que los precios de los comestibles, los precios de ciertos insumos agrícolas están superando la tasa de inflación, según informó en abril un estudio de la Universidad de Illinois. El índice general de precios de los insumos agrícolas es más del doble de la tasa de inflación general en estos momentos. Solo en el último trimestre, los tribunales informan de que los costes de producción de alimentos en Estados Unidos aumentaron un 11% hasta los $437 mil millones, siendo los fertilizantes cuya fabricación consume mucha energía y los pesticidas los que experimentan mayores subidas de precios. Más del 57% de los fertilizantes utilizados en Estados Unidos son nitrogenados, y un insumo fundamental para los fertilizantes nitrogenados es el gas natural, que puede suponer entre el 70 y el 90% de su coste de fabricación. Cuando el precio de los fertilizantes sube, ese aumento de costes puede repercutir en el precio de los alimentos. Además, las subidas del precio del petróleo, los conflictos, las enfermedades emergentes, la mala gobernanza y los desequilibrios en la cadena de suministro, así como los problemas de transporte, se han unido para crear un escenario potencialmente devastador para nuestro sistema alimentario, según los analistas. Estos factores han creado una tormenta perfecta para un colapso alimentario.
Fan Zhengen, presidente de la Academia de Economía Alimentaria Mundial, advirtió que la demanda de alimentos no es flexible. Los consumidores pueden prescindir de otras compras como la ropa o la gasolina, pero al final todo el mundo tiene que comer. El gran elefante en la habitación es la necesidad de que cambiemos nuestra dieta como consecuencia de la creciente demanda, añadió Yves Keiner-Jerome, asesora especial de la Organización para la Economía Rural y la Agricultura. Si no se toman medidas urgentes, los expertos advierten que la crisis podría tener consecuencias nefastas. Los cambios en la disponibilidad de alimentos podrían alterar la forma de comer durante años. Los conflictos rurales podrían agravarse y extenderse, alimentando la inestabilidad en las principales zonas urbanas. Un colapso de los sistemas alimentarios podría sumir a toda la nación en el desorden, explicó Chris Barrett, economista y experto en política alimentaria de la Universidad de Cornell. Los consumidores están preparados para que los precios altos persistan en el futuro inmediato, y es prudente que los individuos sigan siendo cautelosos con su presupuesto doméstico. Es tiempo de apretarse el cinturón y lo ha sido durante un tiempo. Desgraciadamente, el problema ya está aquí. El daño causado a nuestra cadena de suministro de alimentos no puede deshacerse de la noche a la mañana. Ahora mismo, independientemente de las medidas que tome el gobierno, la vida va a ser más cara para todos nosotros y mucho más difícil para millones de familias con bajos ingresos. Este invierno será una época problemática para todos los estadounidenses. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sin nada más que decir, recuerda que si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte los videos que subimos a diario. Nos vemos, hasta la próxima. Hacer de las empresas productos esenciales, millones de clientes devotos. Tendría sentido que la industria de los supermercados pudiera ser inmune a la avalancha de quiebras a la que se ha enfrentado el sector minorista. Pero ese no ha sido el caso, especialmente cuando se compite con gigantes como Walmart, Target y Whole Foods, propiedad de Amazon. La verdad es que el negocio de las tiendas de comestibles puede ser absolutamente brutal, y en los últimos años los abastecedores han estado lidiando con una serie de problemas, que van desde las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra, las fusiones y la adquisición desordenada y enormes montones de deuda. El desmoronamiento del panorama minorista y los cambios en los hábitos de compra están haciendo que algunas tiendas que antes eran una parte clave de las comunidades se desvanezcan de nuestra memoria. Por eso en el video de hoy hemos recopilado algunas de las tiendas de comestibles antaño prósperas y queridas que están quebrando silenciosamente, cerrando la tienda y pendiendo de un hilo mientras la economía da un giro hacia lo peor. Pero antes de continuar con el video, recuerda que si te gusta este contenido, suscríbete y activa esa campanita para no perderte los videos que subimos a diario. Sin más preámbulos, revisemos esta lista. Número 1. Albertsons. Los minoristas de alimentación de todo el país están sufriendo un duro golpe durante la actual recesión económica. Muchas tiendas están cerrando sus puertas y los despidos se están convirtiendo en algo habitual. A pesar de que la demanda de comestibles está al alza debido al aumento del coste de la vida y a la subida de los precios en los restaurantes del país, Forbes ha informado de que Albertsons es la única tienda de comestibles que obtiene un riesgo muy alto de impacto por las calificaciones rápidas de salud financiera. El extendido supermercado se topó con algunos baches cuando se anunció que no podría cubrir los planes de pensiones el año pasado. Número 2. Safeway. Dado que Safeway, una de las principales cadenas de comestibles de Estados Unidos, con 897 locales en todo el país, está actualmente operada por Albertsons, los problemas de su empresa matriz pueden ser fatales para la caída cadena de suministro. Safeway está atravesando muchas turbulencias internas por su cuenta, como la escasez de la cadena de suministro, las limitaciones laborales y el descenso de las ventas en la mitad de sus tiendas en el estado de Washington.
Hasta ahora solo se han anunciado un par de cierres, pero los analistas afirman que, a medida que Albertsons inicie su reestructuración, podría eliminar decenas de tiendas más de Safeway en los próximos meses. Número 3. Harvey's Supermarket. El conglomerado de tiendas de comestibles Southeastern Grocers se está deshaciendo de varias marcas mientras más nos adentramos en otra recesión. Harvey's Supermarket es una de ellas. El supermercado está en proceso de llevar a cabo ventas de salida del negocio en 30 lugares a través de Florida, Georgia y las Carolinas. Desde agosto de 2021, 23 tiendas ya han cerrado sus puertas. Así que si te gusta la cadena, probablemente deberías ir a visitar sus tiendas mientras puedas, porque la considerable caída en el gasto de los consumidores que estamos presenciando en este momento significa que Harvey's puede convertirse en otra víctima de la carnicería minorista tarde o temprano. Número 4. Winn-Dixie. El popular supermercado está reduciendo una vez más su huella, cerrando múltiples tiendas de comestibles y despidiendo empleados. Aunque se recuperó de la bancarrota en 2018, la cadena de supermercados todavía está luchando con una deuda creciente, pérdidas de ingresos debido a las malas ventas, presión de los proveedores, clasificación crediticia en declive y no está encontrando una manera de salir de las sombras de sus competidores más grandes. La empresa ha dicho que tiene la intención de salir de las obligaciones de arrendamiento de las tiendas de bajo rendimiento, aplicar una serie de cierres y trabajar en iniciativas para mejorar las ventas durante el periodo de reorganización. Sin embargo, los analistas del sector se muestran escépticos de que incluso un Winn-Dixie reducida puede competir a largo plazo y señalan que la supervivencia requeriría obtener ganancias a expensas de los mismos consumidores. Para un minorista con baja productividad de ventas, los cambios de rumbo son algo muy difícil porque significa que tienes que quitarle cuota de mercado a alguien. Número 5. Build-Out. La cadena de supermercados se enfrentó a la quiebra por primera vez en 2018, lo que provocó el cierre de 100 tiendas. Como siguió sin cumplir las expectativas de ganancias, Buy-Low dejó de ser favorecida entre sus cadenas hermanas. La tienda de comestibles no tenía la escala de Pilar del Sur, Winn-Dixie o el atractivo dirigido de la nueva marca de comestibles del sureste, Fresco y más. En el verano de 2020, su empresa matriz vendió casi la mitad de la cadena de tiendas. Greenfield Business Review anunció que la cadena vendería 62 tiendas a su competidor Food Lion. Luego, el 1 de septiembre de 2021, la compañía anunció que dejaría ir otras 23 tiendas de comestibles. Su huella ha disminuido sustancialmente en los últimos 2 años, una señal importante de que Buy-Low ya no está pisando tierra firme. Número 6. King's Food Markets. La reciente caída de King's Food Markets es consecuencia de la desaparición de su empresa matriz KB Holdings. Tras años de beneficios históricamente bajos debido a las presiones de la competencia, el aumento de los costes laborales y las obligaciones en materia de pensiones, la corporación se declaró en quiebra y comenzó a vender sus principales cadenas de tiendas en un intento de recuperar su capacidad para pagar su deuda de $114 millones. Durante años, KB se enfrentó a una caja de flujos de caja que provocó el impacto de la deuda y la cancelación de las inversiones previstas para la renovación de tiendas. Y aunque consiguió llegar a un acuerdo para un préstamo de $20 millones por parte de su prestamista en caso de quiebra, todavía no tiene una solución permanente para sus problemas de liquidez a largo plazo, como explica Benjamin Jones, especialista en reestructuración de Ankara Consulting Group. Número 7. Balducci's. Balducci's también es propiedad de la misma empresa matriz que King Food Markets. En abril de 2020, Nina Balducci, que encabezó el modelo de tienda en la ciudad de Nueva York junto a su marido en 1972, falleció y por desgracia su legado podría no perdurar durante mucho tiempo. Debido a las elevadas deudas y el aumento de la competencia en el sector desde 2018, la cadena no cumplió con sus previsiones de negocio, lo que le llevó a múltiples impagos de los contratos de crédito y a dejar de pagar los intereses. Al igual que King's Food Market, parece que es el fin de una era para esta tienda de comestibles especializada. Número 8. Fresh Team. La cadena de supermercados está desapareciendo lentamente de nuestro panorama económico. Antes de la pandemia, cerró decenas de tiendas en Iowa y Wisconsin.
Recientemente, el supermercado especializado anunció el cierre de las últimas tiendas de las que le quedaban en Nebraska, solo un año después de haber comenzado a operar en el estado. Según Jay Japobock, su presidente y fundador de Retail Insights, la empresa se vio obligada a realizar una retirada precipitada después de que las tiendas no cumplieran las expectativas. Número 9. Heard Fair. En 2020, la cadena de tiendas de alimentos naturales se declaró en bancarrota y solicitó la protección del capítulo 11 el 4 de febrero, aproximadamente un mes antes del inicio de la crisis sanitaria. El supermercado cerró todas sus 50 tiendas en 10 estados, despidiendo a más de 3,000 empleados. Según la portavoz Jennifer Mercer, la empresa tenía planes de reabrir algunos de sus locales en colaboración con Whole Foods, pero hasta el momento no se ha completado el reinicio. La razón principal es la incapacidad de Heard Fair para refinanciar su deuda de $138 millones, incluso después de que los acreedores inyectaran $78 millones en el balance de la empresa. Quedó claro que la tienda de comestibles no podía dar suficientes beneficios para mantenerse en el negocio, lo que significa que probablemente ya hemos visto lo último de Heard Fair. Número 10. Family Dollar. El minorista de tiendas de comestibles de descuento es una de las cadenas más famosas y queridas de Estados Unidos, pero la compañía está atravesando un choque de trenes en cámara lenta en los últimos años. En 2019, CNBC informó que Dollar Tree cerró hasta 390 de sus locales de Family Dollar como parte de una transición masiva. La empresa matriz está cerrando y reubicando cientos de sus tiendas para mantenerse a flote. En un solo trimestre, Family Dollar perdió $2.310 millones frente a un beneficio de aproximadamente la mitad de esa cantidad el año anterior. Número 11. Save a Lot. En un esfuerzo por recortar la deuda corporativa en $400 millones después de verse inundada por el cierre de tiendas desde antes de la pandemia, este supermercado de descuento con sede en San Luis ha estado tratando de hacer la transición a un modelo de venta al por mayor durante el último año. Como resultado, vendió 300 locales a minoristas independientes y muchos compradores sin alternativas cercanas quedaron devastados por los cierres. La supervivencia de la cadena está en peligro, ya que las olas de circunstancias son difíciles de sortear y siguen arrastrando a la empresa. Si no logra navegar a través de su complejo plan de revitalización, podría verse afectada por otra avalancha de cierres durante la recesión que ahora comienza a desarrollarse. Número 12. Lucky's Market. La cadena regional de alimentos naturales que abrió sus puertas por primera vez en 2003 se despide ahora. La mayoría de sus tiendas estaban en Florida y Colorado y se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los consumidores por su amplia gama de alimentos básicos y sus precios asequibles. Pero a medida que los competidores más grandes empezaron a sumergirse en el sector de los alimentos ecológicos, Lucky's Market vio como sus ventas disminuían considerablemente. En la actualidad, solo 6 tiendas de Lucky's Market siguen abiertas. Número 13. Fresh and Easy. La cadena británica Fresh and Easy entró en el mercado estadounidense con la esperanza de competir con los minoristas de alimentación de Estados Unidos. Por desgracia, en el momento de su llegada, los mercados inmobiliarios y la economía empezaron a ralentizarse. Se declaró en bancarrota por tercera vez en 2020 tras su primera presentación en 2013 y la segunda en 2015. La empresa matriz, Tresco, está ahora intentando vender 30 tiendas después de cerrar 12 locales en todo el país. Número 14. Fairware Market. El alimento básico de Nueva York, conocido por su comida gourmet y sus tiendas de paquetes, ha tenido problemas financieros durante años, presentando la quiebra por primera vez en 2013. Aunque resurgió y se convirtió en uno de los comestibles más icónicos del área de Manhattan, los problemas financieros de la compañía en los últimos años y su aplastante deuda de $174 millones llevaron a Fairware Market a declararse en bancarrota por segunda vez en 2020, vendiendo algunos de sus locales a Village Supermarket, el propietario de ShopRite. La verdad es que el hecho de que Fairware diga que tiene intención de seguir en el negocio no significa que tenga la capacidad de hacerlo.
La historia de Estados Unidos está llena de minoristas que salieron del capítulo 11 para volver a declararse en quiebra rápidamente. Muchos de ellos acabaron liquidando y quebrando. Número 15. ShopRite. Con raíces en Nueva Jersey, la mayor corporativa minorista de Estados Unidos ha mantenido el legado de las tiendas familiares durante más de 80 años. Sin embargo, recientemente se han visto obligados a cerrar las puertas de algunos de sus locales más emblemáticos en la zona de Nueva York y los cierres se han producido en el último mes. Número 16. Piggly Wiggly. La empresa se inauguró en 1916, anunciándose como la primera tienda de comestibles de autoservicio de Estados Unidos y rápidamente expandió su influencia a comunidades de 17 estados. Pero ahora su reconocible escaparate y su mascota, el señor Cerdo, son cada vez más difíciles de encontrar. Varios locales de Piggly Wiggly cerraron en 2011 debido a la escasez de mano de obra y otras 3 han seguido su ejemplo en la primera mitad de 2022. Tras décadas de servicio, las tiendas de Florence y Nashville han cerrado sus puertas en agosto. Número 17. Sprouts Farmers Market. La cadena que se considera el competidor más cercano de Whole Foods pende de un hilo. Sprout Farmer Market ha visto caer sus acciones más de un 24% desde principios de año. Sigue cotizando en mínimos históricos, perdiendo unos $1.000 millones de capitalización bursátil en comparación con hace un año y unos $4.000 millones menos de los que los inversores la valoraron en 2015. Las perspectivas para los supermercados pequeños y regionales son cada vez más desafiantes en un panorama minorista de alimentos digitales que rápidamente cambia. Número 18. Shoppers. Shoppers es una cadena de supermercados con sede en Providence, Rhode Island, que ha cerrado muchas de sus tiendas en los últimos años. El popular supermercado de descuento alemán Lidl compró muchos de los locales de Shoppers que estaban disponibles a través de la venta por liquidación. En este momento solo quedan 14 tiendas Shoppers en Washington y la región de Baltimore. Número 19. Stop and Shop. 8 meses después de anunciar el cierre de su establecimiento de Finley Neck en Nueva York, Stop and Shop confirmó el 23 de septiembre que decenas de tiendas de bajo rendimiento cerrarán definitivamente sus puertas. Casi 2.000 clientes firmaron una petición para protestar por los cierres, pero lamentablemente no fue suficiente para mantener a las tiendas con vida. Número 20. Sam's Club. La pandemia y varias manifestaciones que se han convertido en la norma en 2020 llevaron a Sam's Club a cerrar temporalmente cientos de tiendas y a recibir un golpe masivo de beneficios en el proceso. Pero estos cierres fueron un inconveniente menor en comparación con lo que la compañía había enfrentado en años anteriores. En 2018, Sam's Club cerró 63 de sus tiendas sin previo aviso, condicionando a sus empleados que de repente se quedaron sin trabajo. Los medios de comunicación se enteraron de los cierres por los empleados que se quedaron en la calle y la empresa se enfrentó a una gran reacción. Pero Sam's Club experimentó turbulencias mucho antes de los cierres abruptos. Los minoristas de membresía comenzaron a tener problemas en 2015 cuando los ingresos cayeron dramáticamente. Esto en un entorno económico difícil para todas las empresas, y cuanto más perdemos las cadenas de tiendas especializadas, más dependemos de las grandes corporaciones. Pero además de todos estos cierres, es posible que tengamos que decir adiós a miles de supermercados en los próximos años. En lo que va del año, el 1,3% de los supermercados estadounidenses han cerrado definitivamente, y eso según los datos recopilados por Inmar Intelligence. Pero la empresa predice que el número de supermercados para cerrar puede disminuir al 6% en los próximos 4 años, ya que los compradores prefieren comprar todo en línea. ¿Y tú, cuál de todas estas tiendas vas a extrañar más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sin nada más que decir, recuerda que si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para ver todos nuestros videos diarios. Nos vemos, hasta la próxima. Viéndolo bien, existe una estrecha conexión entre la exportación de combustibles fósiles y los regímenes autoritarios. La energía se vuelve más democrática cuando las personas pueden controlar parte de su consumo. Estoy convencida de que Europa puede convertirse en un modelo a seguir en la transición ecológica. Apenas queda tiempo
para detener la catástrofe climática. Lucharemos por ello y confío en que lo lograremos. Recon is standing by. UAV online. A mí me deja matar a La tener. energía es la base de la vida moderna en Europa. Sin ella no podríamos producir bienes ni alimentos. No podríamos calefaccionar, comunicar, trabajar, viajar. Sin embargo, la guerra en Ucrania nos ha hecho dolorosamente conscientes de que nuestra sed de energía nos ha vuelto dependientes. Europa lleva demasiado tiempo viviendo de combustibles fósiles baratos y en su mayor parte importados. El tiempo apremia. Europa necesita cambiar drásticamente su producción energética. Para evitar una catástrofe climática, hasta 2050 el continente deberá dejar de generar emisiones de carbono. La inestable situación geopolítica hace que esta transformación sea aún más urgente. ¿Cómo podría implementarse este cambio? Incluso en 2020, año marcado por la pandemia, nuestras emisiones de CO2 disminuyeron en solo un 7%. Tendríamos que lograr un 7% menos cada año hasta 2030 si queremos alcanzar el objetivo de 2 grados del Acuerdo Climático de París. ¿Es esto todavía posible? ¿Es posible desarrollar un sistema energético seguro y sostenible? Antes de la guerra en Ucrania, el 40% del gas y el 30% del petróleo en Europa procedían de Rusia. El continente importa un total del 60% de su demanda energética, tendencia en ascenso. Estas son las rutas marítimas de los buques cisternas de petróleo y gas que llegan a Europa en una semana. Muchos viajan a través del Canal de Suez, desde los países productores de petróleo de Oriente Medio. Y estos son los gasoductos que traen gas desde Siberia, el norte de África y el Mar del Norte. A través de estas importaciones de petróleo y gas, el continente tiene conexiones que van mucho más allá de sus fronteras. Europa siempre ha tenido que pagar un alto precio político por su fuerte dependencia de las importaciones de petróleo y gas, llegando a emprender guerras para asegurarse el suministro de materias primas. En Oriente Medio, en el Cáucaso, en África y en Irak. Se firmaron muchos acuerdos con reyes, dictadores y también con burócratas soviéticos cuando la URSS comenzó a construir gasoductos hacia Europa Occidental. Lo principal era que fluyera el gas. Ahora Europa debe liberarse de esa dependencia del gas ruso. El altamente controversial proyecto del gasoducto Nord Stream 2 nunca se inauguró, dejando enterrados miles de millones de euros. Este solo hubiese aumentado la dependencia de Alemania del gas de Rusia. Pese a tener una infraestructura altamente desarrollada, la dependencia gasística de Europa no disminuirá en los próximos años. Al contrario, para reemplazar el gas ruso, Europa importará más gas natural licuado a través de barcos desde Estados Unidos y Qatar. Pero, ¿por qué necesita Europa cada vez más petróleo y gas? El petróleo es necesario para producir gasolina, carreteras y neumáticos, pero también plásticos, cosméticos y fertilizantes. La industria farmacéutica también depende mucho de él. Lo mismo ocurre con el gas, del que muchas empresas productoras dependen. Es importante para la calefacción y para cocinar. Pero también se ha vuelto fundamental para la generación de energía, para eliminar gradualmente sus centrales nucleares y de carbón. Países como Alemania e Italia han optado por el gas para generar electricidad. Por eso el precio de la electricidad está tan ligado al del gas. Esto también tiene sentido para el medio ambiente. El gas emite a la atmósfera la mitad de CO2 que el carbón. Pero, ¿cuán adecuada es realmente esta forma de energía? En Alemania, los jóvenes llevan años protestando contra este desarrollo. Las corporaciones y los gobiernos nos quieren presentar este gas como una alternativa supuestamente ecológica.
Y nosotros debemos oponernos, porque hemos visto que los gobiernos de todo el mundo llevan décadas sin reaccionar ante la catástrofe climática. Y este hecho nos muestra que no tenemos más alternativa que ocuparnos nosotros mismos. En Brunsbüttel, cerca de Hamburgo, se construirá una nueva terminal para las importaciones de gas licuado de Estados Unidos. Los grupos ecologistas Fridays for Future y Ende Gelände salieron a protestar en el verano septentrional de 2021. En las afueras de la ciudad hanseática se han instalado industrias que necesitan mucho gas. Una refinería, un fabricante de fertilizantes y un proveedor automovilístico. Aquí se hacen evidentes las consecuencias de la problemática política energética de las últimas décadas. Mientras el gas era barato, no había presión sobre la industria para cambiar a energías renovables. Y como la competencia internacional es feroz, Europa necesita gas y petróleo a una escala considerable. En la última década se gastaron 55.000 millones de euros en subvenciones cada año. La economía de Alemania depende en general del gas. Es un gran problema que solo podemos contrarrestar ampliando la producción de energías renovables. Las energías renovables hoy ya son más baratas que las fósiles, que sin embargo siguen siendo subvencionadas. Ya no podemos aceptar compromisos, porque apenas queda tiempo para detener la catástrofe climática. Mission accomplished. Good work. Lucharemos por ello hasta conseguirlo, y confío en que lo lograremos. La guerra en Ucrania ha relegado a un segundo plano la urgencia de la política climática, pero el cambio climático no se detiene. Lo que se destaca aquí en rojo son las Dirty 30, las 30 centrales eléctricas de carbón más sucias de Europa. Todos los expertos están de acuerdo. Su desmantelamiento es de máxima prioridad para salvar nuestro clima. La central de Bełchatów en Polonia se conoce como la asesina del clima. Es la mayor central eléctrica de lignito del mundo, el peor emisor de CO2 de Europa, responsable también de una importante contaminación del aire y del agua. Contar con mucho carbón significa que Polonia depende menos de las importaciones de energía. En Polonia el 80% de la electricidad sigue produciéndose con carbón y 80.000 mineros viven de ello. La prosperidad de Europa se debe en gran parte al carbón y a la revolución industrial. It's too close. Fight Algunos harder. países ya se han despedido de él, convirtiendo antiguas minas en museos al aire libre y parques. Sin embargo, en Polonia, Alemania y Rumania, la minería de carbón para esto se destruyen campos, bosques y pueblos enteros. Taking the lead. Probablemente la crisis geopolítica y el aumento de los precios de la energía retrasen el abandono del carbón en Europa, al menos hasta 2030. UAV online. Esta situación agrava Friendly otro hunter-killer dilema. drone deployed. El continente no solo debe analizar minuciosamente su producción de energía, sino también su consumo. ¿Quién la utiliza? ¿Cuánto y cómo? Cada persona perteneciente al 10% más rico de Europa emite 6 veces más CO2 que los que se encuentran entre el 50% más pobre. Es necesario abordar esta desigualdad, sobre todo teniendo en cuenta a aquellos para quienes el acceso a la energía sigue siendo un lujo, que no son pocos. Viven en el este de Rusia, en un apartamento cuyo aislamiento térmico es deficiente. UAV online. Solo encendemos la Hunter-killer calefacción drone deployed. cuando se bañan los niños. Tan pronto como se duermen, la apagamos. Nos dejamos puesto el abrigo, incluso cuando dormimos, porque hace mucho frío. Cuando llegan las facturas de agua y luz, nos sorprendemos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? No podríamos pagarlo.
La pobreza energética se ha convertido en un término familiar que afecta a 50 millones de europeos. Estos se verán especialmente afectados por el aumento de los precios de la energía. La forma en que producimos y consumimos energía tiene mucho que ver con decisiones políticas y sociales, en nuestra vida personal, pero también mucho más allá. La energía siempre es... Tras egresar en ingeniería, me pregunté cómo podía ser útil para la comunidad. Entonces me topé con las energías renovables y empecé a trabajar allí donde más se necesitaba. Instalamos paneles solares en lugares sin conexión eléctrica, en el norte de África y Medio Oriente. Actualmente, Samuel Ford UAV trabaja para online. la cooperativa Friendly Energy. airstrike incoming. Coordina proyectos en los que estas empresas Stealth generan y chopper utilizan inbound. energías renovables de manera local. Hunter-killer drone deployed. Instalamos paneles solares en el techado de los parqueaderos para proveer aquel edificio de oficinas, el teatro del otro lado y la oficina de información turística justo detrás. La producción y el consumo se encuentran en un solo lugar. De este modo evitamos pérdidas por transporte y distribución. Este parqueadero es similar a cualquier otro. Queremos mostrar lo que puede lograrse con la producción local para luego continuar a nivel de municipio. Producir energía de forma local reduce las importaciones. Un gran paso hacia una mayor